Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días a todos, hermanos. Qué bueno que tenemos energía para adorar a nuestro Señor, para adorarlo, para exaltar a nuestro Padre Celestial. Y es mi deseo que su corazón esté dispuesto a alabar esta mañana. Como dice la palabra que estaremos leyendo el día de hoy, está en el Salmo, y luego los Salmos, el capítulo 148. Salmo 148. Estaremos leyendo completo, solo 14 versículos. Exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes de todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Padre del cielo, te alabamos, Dios. Te damos gloria y honra, Señor. Mira este pueblo, Señor, como dice tu palabra. Hemos venido con un corazón dispuesto, Dios, a alabarte, a adorarte, Señor, porque eres el único merecedor de toda gloria, de toda alabanza, de toda exaltación, Señor. Recibe estas alabanzas, estas adoraciones, Señor. Queremos que tú pongas palabras, Señor, sobre el predicador de esta mañana, Señor, para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bendiga su viaje. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder estar en este santo lugar, alabando tu nombre, exaltándote, Señor, reconociendo quién eres tú, reconociendo la obra que tú has hecho en favor nuestro, Señor, para tu gloria. Y en este momento rogamos para que nuestros hermanos que están en Santo Domingo puedan retornar sin ningún tipo de inconveniente, cada uno a sus hogares. Señor, esperando que este tiempo que han estado allá haya sido de bendición para sus vidas y que de igual forma nuestras vidas, con lo que ellos han aprendido allá, puedan ser también multiplicados y en nuestras vidas puedan ser bendecidas también. Señor, háblanos en esta mañana a través de que podamos tener toda nuestra atención en tus palabras, que podamos ser obedientes a ellas, que no seamos tan solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, oh Dios. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la porción de esta mañana se encuentra en Marcos capítulo 1. Vamos a leer versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El título de este sermón es un mensaje sencillo pero poderoso. Un mensaje sencillo pero poderoso. Y quiero aclarar que de ninguna manera este título tiene relación con un mensaje personal. No significa que mi mensaje es sencillo y que es poderoso. Significa está conectado directamente con las palabras de Jesús que acabamos de leer. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esas son palabras sencillas. Cristo predica el evangelio de una manera sencilla. Sin embargo, el impacto que produce y puede producir en la vida de las personas es un impacto poderoso. Por eso titulamos el sermón un mensaje sencillo pero poderoso. Son palabras simples, son palabras sencillas, tanto que pueden pasar desapercibidas. Pueden pasar desapercibidas y pasan desapercibidas en muchas iglesias. Pasan desapercibidas en la vida de muchos creyentes. Pasa desapercibida en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos leído el libro de Marcos? ¿Cuántas veces hemos leído el capítulo 1 de Marcos? Y estas palabras, estas simples palabras, pasan desapercibidas. Por eso que
He traído este mensaje de parte del Señor para que nos recuerde nuestra misión como creyentes, para que nos recuerde nuestra misión como iglesia, para que nos recuerde que el mensaje de la cruz no tiene que ser algo elaborado, para que nos recuerde que el mensaje del Evangelio no hay que hacer un estudio teológico, no hay que ir a un seminario y estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología para poder predicar el Evangelio de Cristo, porque el poder no está en nosotros sino en lo que sabemos. El poder está en la palabra de Dios. Amén. Cristo dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. El apóstol Pablo le recordó esto a los corintios. En 2 de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5, Pablo les recuerda a los corintios y les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Corintio era una ciudad griega. Como toda ciudad griega, ¿qué perseguían los griegos? El conocimiento, la sabiduría. Conocemos grandes filósofos griegos, eso era lo que perseguían, la filosofía, amor a la sabiduría. Corintio era una ciudad griega, valoraba el conocimiento humano, valoraba la filosofía, valoraba la retórica, admiraba a los sabios y a las personas que eran elocuentes hablando, a las personas que tenían el don de convencer a través de la palabra. Ellos lo admiraban y lo valoraban, le daban mucho valor a eso. Y Pablo está diciendo: cuando yo fui a ustedes a predicarles el Evangelio, no fui con palabras excelentes, con palabras de sabiduría humana. Dice: no fui con excelencia de palabra. Pablo no utilizó sus recursos teológicos y sus recursos filosóficos en la ciudad de Corinto, para convencer o tratar de convencer a esta ciudad de que fueran creyentes. Él no buscó en diccionarios las mejores palabras y las más complejas para que ellos vieran que él se expresaba bien. Él dice: no fui con excelencia de palabras. Número 2, él dice que estuvo entre ellos, al contrario de estar con una actitud arrogante y de que todo lo sé, dice que fue con debilidad, con temor y con temblor. No porque no tuviera recursos con los cuales hablar con ellos, porque en Hechos capítulo 17 podemos ver que Pablo sí tenía muchos recursos para estar en un lugar donde solamente se paraban personas que tenían algo que decir, personas con mucho que decir, y hacen que Pablo se pare en ese lugar. O sea, un hombre con recursos filosóficos y teológicos para poder presentar y usar las palabras y defender el Evangelio. Pero él dice: yo no fui con arrogancia, yo no fui como el que todo me lo sé, yo fui con debilidad, con temor y con temblor delante de ustedes. A tal punto que en la misma carta a los Corintios, Pablo habla acerca de un grupo de personas que hablaron mal de Pablo. Decían que Pablo era un hombre que no tenía presencia, que nada más era un hombre duro a través de la carta. Sí, él tiene boca grande, pero escribiendo, ¿por qué cuando viene aquí no abre la boca y dice las cosas como son? O sea, este es un hombre que tiene poca presencia.
Ellos mismos eran testigos de eso. Y Él lo está confirmando aquí. Cuando fui a ustedes a predicar el Evangelio, no fui con esa actitud, con esa presencia, sino que fui con mucha debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Y número 3 dice que no utilizó palabras persuasivas. Le encantaba a los griegos, los oradores, la retórica, que lo convencieran a través de la palabra. Sí, le gustaba, pero él dice, yo no fui con palabras persuasivas para convencerlos con lógica humana acerca del Evangelio. Al contrario, ¿cómo fue estructuralmente el mensaje de Pablo? Un mensaje sencillo. Un mensaje sencillo. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Qué decía ese mensaje? Textualmente, Pablo dice, me propuse no saber otra cosa entre ustedes, sino solo a Cristo y a este crucificado. ¿Sabía muchas cosas Pablo? Sí, sabía muchas cosas, pero él se propuso predicar solamente entre los griegos, a la iglesia de Corinto, a Cristo crucificado. Un mensaje sencillo, una estructura sencilla, palabras sencillas. Sin embargo, ¿cuál era la característica del mensaje de Pablo? Él dice, con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Y en ningún momento Pablo está haciendo referencia a que el poder que él estaba utilizando era tan extraordinario que él estaba sanando gente, que él estaba levantando gente, que él estaba dando vista a los ciegos, que él estaba echando fuera demonios. No. Él solamente se propuso saber a Cristo y a este crucificado. El poder está en el mensaje del Evangelio. Predicar a Cristo, su crucifixión, su resurrección, es todo lo que necesitamos para hablar con poder en el Espíritu Santo. En otras palabras, la característica del mensaje de Pablo, a pesar de ser estructuralmente sencillo, era un mensaje poderoso. Ahora, de ninguna manera yo quiero insinuar o quiero pretender decir que el creyente no tiene que estudiar, que el creyente no debe estudiar la palabra, que estudiar la palabra no tiene ninguna importancia. Eso no es lo que yo quiero decir. Al contrario. Estudiar la palabra de manera seria es el deber y la responsabilidad de cada creyente. Si usted que está ahí sentado y es cristiano cree que el estudiar la palabra de manera seria solamente le toca a los pastores, a los predicadores, a los maestros de escuela bíblica, usted está equivocado. Es el deber y la responsabilidad de cada uno de ustedes de estudiar la palabra de Dios de manera profunda, de manera seria. Estamos llamados a eso, el creyente. ¿Cómo vamos a conocer? Bueno, Pablo dice, hablando acerca de predicar la palabra de Dios, ¿y cómo conocerán si no han oído? Ustedes, ¿cómo conocerán a Dios si no estudian la palabra? ¿Qué evangelio vamos a predicar si no lo conocemos? Entonces, necesitamos conocer el evangelio, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Claro que sí. Lo que estoy diciendo es que no es una limitante no saber mucho acerca del evangelio para predicar el evangelio. Jesús dice, versículo 14, que después de que Juan fue encarcelado, Jesús comenzó a predicar en Galilea. ¿A predicar qué? A predicar el evangelio. Y el versículo 15 dice que era lo que él predicaba. ¿Qué evangelio era que él predicaba? Palabra sencilla. El tiempo de Dios
Tres oraciones. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que estaba predicando en Galilea. No hay que ser un teólogo para predicar acerca del arrepentimiento. Quiero decir que muchas veces nosotros mismos complicamos el mensaje y nos envolvemos tanto en teorías que perdemos la esencia del mensaje. Planificamos tanto el mensaje que no hablamos el mensaje. Pero por otro lado, entonces, me recluyo, me aíslo y no hablo el mensaje porque digo, no conozco casi el mensaje, no conozco el Evangelio casi, soy nuevo creyente o tengo muchos años en la iglesia, pero no sé qué decir cuando voy a predicar. Un mensaje sencillo. Si usted creyó, usted tiene el conocimiento necesario para predicar el Evangelio, porque usted adquirió el conocimiento básico que lo llevó a la salvación, y ese mismo conocimiento básico puede llevar a otro a la salvación, porque el poder no está en la palabra suya, sí, en la palabra de Dios. El poder no está en su palabra, no está en usted, está en Dios y en su palabra. Entonces, en este pasaje vamos a ver tres cosas y ya las mencioné. Número 1, el tiempo de Dios. Número 2, el reino de Dios. Y número 3, arrepentidos y que, en otras palabras, el llamado de Dios. El tiempo de Dios, el reino de Dios y el llamado de Dios. Número 1, el tiempo de Dios se ha cumplido, dijo Jesús. Ese fue su mensaje evangélico. Ese fue el evangelio que él predicó en Galilea. El tiempo de Dios se ha cumplido. En el griego hay dos palabras que se traducen en español como tiempo. Una, nosotros la usamos, que es cronos, que es donde nosotros hacemos la cronología, el cronómetro, etcétera, que es el tiempo lineal de los minutos, los segundos, las horas, los días. Ese es el cronos en griego. Y Cronos era un dios de la mitología griega. Y la representación de Cronos era un hombre grande, gordo, que se comía a sus hijos. Y eso representaba que el tiempo lo devora todo. ¿Cierto? El tiempo pasa y ya no vuelve. Abrázame que el tiempo no perdona a ninguno, dice Juan Gabriel. Lo devora todo, no perdona a nadie. La otra palabra es kairos. Y kairos es un tipo de tiempo más cualitativo. Y era otro dios de la mitología griega, y era representado por un hombre chiquito, calvo y un solo pelo en la cabeza, que representaba el momento oportuno. Si usted agarraba ese pelo en el momento oportuno, entonces usted iba a tener suerte en la vida. Por eso hay un dicho aquí en República Dominicana, que las oportunidades son y hay que agarrarla por el último pelito, porque Cairo, si usted se adelantaba y trataba de echarle mano al pelo antes de tiempo, su mano resbalaba de la calva y no lo agarraba. Pero si se le pasaba el tiempo, ya tampoco lo iba a agarrar a tiempo el pelo. Entonces, Cairo es el momento oportuno, el momento preciso, el momento exacto. Y Cristo está utilizando aquí la palabra Cairo. El Cairo de Dios se ha cumplido. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo decisivo.
Este es el tiempo que Dios había determinado que sucediera. Cuando una forma de entender el Cairo es cuando me voy a casar. Cuando llegue el día de la boda, ese es el Cairo. Ese es el momento. Entonces, el mensaje de Cristo es: el Cairo de Dios se ha cumplido. Y esa palabra cumplido en griego también significa que está completo, que no falta nada, ya llegó. Es como cuando usted está rellenando un hoyo y terminó de rellenarlo y ya no tiene que echarle más nada porque el hoyo está lleno. Ese cumplido tiene que ver cuando usted tiene una tarea que hacer, algo específico. Usted tiene que fregar la loza en la casa. Usted fregó toda su loza, ya se acabó el fregado en ese momento. Eso es, el tiempo se ha cumplido, está lleno, está completo, ya no hay más, ya no falta más nada por cumplir. Entonces, el tiempo de Dios se ha cumplido. El momento que Dios había determinado que viniera el Mesías, ya llegó. Eso es lo que le está diciendo. Dios, a la serpiente, cuando la maldice, dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Principio, el origen del hombre. Miles de años después, Cristo dice: el Cairo de Dios llegó. La simiente que va a aplastar la cabeza de Satanás llegó. Abraham en el capítulo 22, versículo 18 le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El apóstol Pablo a los Gálatas les recuerda entonces que Cristo es esa simiente que Dios le prometió a Abraham. De hecho, él usa un juego de palabras y dice: Dios no le dijo a Abraham en tus simientes en plural, sino que le dijo en tu simiente, porque Dios estaba hablando con Abraham de Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Y Cristo está diciendo: el Cairo de Dios se ha cumplido. Ya estoy aquí. La promesa de Dios hecha allá en el jardín del Edén, la promesa de Dios hecha a Abraham, la promesa de Dios hecha a David de que enviaría un descendiente de David. Y cuando vemos en Mateo la genealogía de Jesús, vemos que Mateo la lleva hasta David para demostrar que David es el Mesías que Dios había prometido a David y por lo tanto a todo el pueblo de Israel. Eso está diciendo en su mensaje algo que ellos podían entender pero no quisieron entenderlo. El tiempo de Dios se ha cumplido. El tiempo de Dios se ha cumplido. Este es el tiempo que Dios había señalado para el cumplimiento de su promesa. Se acabó la espera, está diciendo Jesús. Se acabó la espera. No hay necesidad de continuar esperando. Dios cumplió su promesa. Y eso nos enseña tres cosas. Número uno, que Dios es fiel. Dios cumplió su promesa y cumplirá las promesas que faltan. Las palabras que salen de su boca, dice Isaías 55, no vuelven a él vacía. Lo que yo dije no vuelve a mí vacía, sino que va a cumplir el propósito para lo que yo la envié. Dios es fiel, Él cumple sus promesas. En en Número capítulo 23, versículo 19 dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no ejecutará.
Dios cumplió su promesa de enviar al Salvador. También cumplirá su promesa de regresar por su iglesia, cumplirá su promesa de restaurar todas las cosas, cumplirá su promesa de eliminar la corrupción y el pecado del mundo de una vez por todas, cumplirá su promesa de juzgar a los desobedientes y cumplirá su promesa de que su pueblo vivirá con él eternamente. Dios es fiel. Número 2, el tiempo es de Dios. Esto nos enseña que el tiempo, Dios no solamente es fiel, sino que el tiempo es de Dios. El tiempo no es de nosotros. Dios actúa en su tiempo. Dios cumplirá sus promesas en su tiempo, no en mi tiempo. No importa lo desesperado que yo esté, no importa lo ansioso que yo esté, Él cumplirá su promesa o sus promesas en su tiempo. El tiempo es de Dios. Tenemos que aprender del salmista que dijo: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y me sacó del lodo cenagoso y me hizo. Pacientemente esperé a Jehová. Jesús nos dice a nosotros: no os afanéis por lo que habéis de comer, o por lo que habéis de beber, o por lo que habéis de vestir, porque Dios, vuestro Padre, sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pacientemente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que necesitamos para el día a día serán añadidas. Paciencia es lo que necesitamos. Esperar en Dios, confianza es lo que necesitamos. Confiar en Dios, porque Dios es fiel y Él actúa en su tiempo, no en el suyo y en el mío. Y número 3, el tiempo de Dios es oportuno. Jesús dijo: el tiempo de Dios se ha acercado. Este es el tiempo oportuno para buscar a Dios. Ya eso lo dijo. El tiempo, el kairos, que es el tiempo oportuno, se ha cumplido. Este es el tiempo de buscar a Dios. El día de hoy, Él está disponible. Hoy Él está cerca. Llegará un tiempo que la puerta que Él tiene abierta se va a cerrar y esa oportunidad se va a ir. Ahora es el tiempo, el cairo, el tiempo oportuno. Agarra esa oportunidad por el último pelo. Mi abuela paterna tenía un dicho que creo, déjame ver si mi hermano lo recuerda en relación al tiempo. El que tiene tiempo, está por ahí algo. El que tiene tiempo, no se acuerda. Yo lo digo a cada rato. La abuela paterna mía decía: el que tiempo tiene y tiempo espera, de que aunque quiera, no puede. El que tiempo tiene y tiempo espera, tiempo se le llega, que aunque quiera, no puede. Por eso el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos, tiene que predicarse con urgencia, porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos ni siquiera qué va a pasar el próximo minuto, el próximo segundo. No lo sabemos. Y usted y yo, como creyentes, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, en todas partes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen el crono,
porque los días son malos. Aprovechenlo. Aprovechen el tiempo, aprovechen los minutos, aprovechen los segundos. El mensaje del Evangelio, el creyente tiene la responsabilidad de predicarlo con urgencia, porque el que tiempo tiene y tiempo espera, tiempo se le va a llegar que aunque usted quiera predicar, no va a poder hacerlo. Por otro lado, si tú no eres cristiano, tienes que acercarte a Dios ahora que tienes tiempo, hoy, en este momento que tienes tiempo. Yo soy tú y caigo de rodillas en la silla antes de que yo termine de predicar. Porque el que tiempo tiene y tiempo espera, tiempo se le llega que aunque usted quiera, ya usted de aquel lado, en el infierno que quiera arrepentirse, ya es ahora. Hoy es el día de salvación. Número 2, el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué, si Dios es el creador del universo y de todo lo que existe, su mensaje es que el reino de los cielos de Dios se ha acercado? Él es el rey de esto, porque Él fue el que lo creó. Él es el rey del universo, Él fue el que lo creó. R.C. Sproul dice, respondiendo a esta pregunta, que el reino de Dios estaba cerca de ellos porque el rey del reino estaba allí. Cuando Él vino, Jesús, inauguró el reino de Dios. No lo consumó, pero sí lo empezó. Y cuando ascendió al cielo, fue allí para su coronación, para su investidura como Rey de Reyes y Señor de Señores. El mensaje era claro. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías de la descendencia de David que iba a establecer el reino para siempre, donde ellos iban a reinar para siempre. Y Jesús le está diciendo, ese reino ya llegó, ya está aquí. ¿Por qué? Porque el rey está aquí. Mírenme, ya estoy aquí, ya llegué. El reino de Dios se ha acercado porque el rey está aquí. Ahora, Cristo, como dice Sproul, inició ese reino en su primera venida. Dio inicio a ese reino, pero no estableció o terminó de establecer el reino en su primera venida. De hecho, nuestra esperanza como creyente es que Cristo va a venir nuevamente. Pablo lo dice en los Romanos, que aún la creación gime con dolores de parto, esperando ser restaurada. Está esperando la venida de Cristo, donde Él va a restaurar todas las cosas, donde Él va a quitar toda la contaminación, todo el pecado, va a dar el castigo a los desobedientes, incluyendo a Satanás y sus ángeles. Llegará el momento, pero todavía no. Sin embargo, nosotros estamos en el reino de Dios que Cristo dejó establecido hasta que venga a completar su obra en su segunda venida. Él está esperando. Hay un número de personas que Dios está esperando, que Dios sabe quiénes son. Usted y yo no sabemos, pero hay un número de personas que Dios sabe quiénes son. Y Dios está esperando pacientemente el tiempo de que esas personas vengan, se arrepientan. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, lo aclara muy bien. Él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
nosotros los creyentes no somos los únicos, los que estamos aquí ahora. Hay un grupo de personas que están ahí en el mundo, que son de Dios, y que Dios está esperando el tiempo en que cada una de esas personas crean al Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? ¿Usted quiere que venga rápido? Yo no sé cuáles son los que están allá afuera, pero usted quiere que venga rápido. Usted quiere que se cumpla rápido. Vamos a salir a predicar para que el que es del Señor, cuando escuche, crea y se arrepienta. Sin embargo, todo esto va a ocurrir en el Kairos de Dios, no en el sur, ni en el mío. Así que el Evangelio, según lo que hemos visto hasta aquí, el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Nos habla acerca de quién es Dios y de la obra que ha hecho. Es decir, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que hablar de quién es Dios y de la obra que Dios ha hecho. Y hasta aquí hemos visto eso. ¿Quién es Dios fiel? ¿Quién es Dios poderoso? ¿Quién es Dios justo? ¿Quién es Dios santo? ¿Qué ha hecho? Bueno, envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree, que se arrepiente, cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un mensaje sencillo, pero poderoso. Nosotros solo tenemos que hacer una relación. El Evangelio es sobre quién es Dios y de lo que Él ha hecho, para restablecer nuestra relación con Él. Una relación que nosotros rompimos con nuestra maldad, por nuestro pecado, pero que ahora, por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, esa relación puede ser restaurada. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Ya Dios lo hizo todo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Incluso Dios hace el llamado. Y es el tercer punto. El llamado de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? En el llamado que Dios hace, el hombre tiene que hacer dos cosas. Arrepentirse y creer. Creer en cualquier cosa. Ser positivo en la vida de que me va a ir bien. No. Arrepentirse y creer en Cristo. Ese es el llamado de Dios. Arrepiéntete y cree en mi Hijo. Ese es el llamado de Dios. Esas son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer para tener la salvación de nuestras vidas. Vuelvo a decirlo, el mensaje de Cristo es claro y es sencillo, pero a la vez es contundente, es fuerte, es un mensaje duro. Es sencillo, pero es un mensaje duro. Nosotros no podemos suavizar el mensaje para que las personas se sientan cómodas y se sientan bien. Si hablamos un evangelio más suave, entonces ustedes van a ver cómo esta iglesia se llena y vamos a tener que derrumbar estas paredes, vamos a tener que comprar la casa de al lado y posiblemente comprarle al gobierno la calle para seguir expandiendo. No podemos suavizar el mensaje del evangelio porque entonces distorsionamos el mensaje del evangelio. Y le digo esto porque recientemente leí una publicación en un sitio cristiano que dice de la siguiente manera: el reconocido músico cristiano Brandon Lake, soy gringo, generó polémicas al sugerir que las canciones de adoración demasiado bíblicas pueden alejar a los no creyentes. En una entrevista, Lake advirtió que el uso de frases como Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso
podría resultar incómodo para los que no están familiarizados con el lenguaje cristiano. Lake explicó que al pensar en personas que asisten a la iglesia sin convicción, es decir, en no creyentes, se debe evitar un lenguaje que los excluya. Vamos a suavizar el evangelio. Vamos a diluir el mensaje del evangelio para que el que no es creyente no se sienta incómodo. Si Cristo hubiese pensado de esta manera, no le dice arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentirse es una palabra dura porque hay una acusación. ¿Por qué yo tengo que arrepentirme? Hay una acusación. Tú has hecho algo que está mal y tienes que arrepentirte. Si yo no he hecho nada malo, no tengo que arrepentirme de nada. Entonces, el arrepentimiento involucra una acusación. Y si Cristo hubiese pensado en que la gente se iba a sentir mal, no le dice que se arrepientan. De acuerdo con este cantante y muchos otros cristianos o que se hacen llamar cristianos, nosotros tenemos que cambiar las palabras de Cristo. De aquí, de Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepiéntanse. Hay que cambiarlo. Tenemos que quitar y cambiar las palabras de Cristo en Mateo capítulo 3, versículos 3 y 5, que dice: yo les digo que si no se arrepienten, o si ustedes no se arrepienten, van a morir igualmente. Esa es la famosa torre de Siloé que cayó y mató mucha gente y pensaban que eran más pecadores porque esa torre los mató de manera cruel. Míralo ahí, el castigo y el juicio de Dios sobre ellos. Y Jesús le dijo: si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a morir igualito. Ustedes merecen el mismo castigo que ellos recibieron. Entonces hay que quitar la palabra de Cristo de aquí porque luego se van a ofender los que no son creyentes. El hombre es que ha ofendido a Dios. Todos nosotros, dice la Biblia, nos hemos desviado y nos hemos apartado de los caminos del Señor. Nosotros nos hemos rebelado en contra de Él y hemos traspasado sus límites. El mensaje es claro: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje. La iglesia no es un centro de terapia que nos va a ayudar a nosotros a sentirnos mejor. Sí, me siento culpable. Y yo sabía que no debía beber, pero me tomé la botella completa. Sí, yo sabía que no podía hacerle infiel a mi esposa. La iglesia no es un lugar para que usted se sienta mejor. No es un lugar de terapia para ayudarnos a que nos sintamos bien, a autocompadecernos. La iglesia no es un lugar que nos diga que estamos bien y que necesitamos ser positivos, porque si somos positivos todo va a salir bien. A mí no me gusta la gente negativa. Yo no me junto con la gente negativa, porque eso se pega. La iglesia está para predicar el evangelio de Cristo y el mundo se va a sentir incómodo escuchándonos decir: arrepiéntanse, porque nosotros no queremos. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Nadie quiere buscar a Dios. Mark Dever cita a J.C. Ryle y él dice: hay una clase de cristianismo frecuente y mundano que mucha gente tiene y creen que con ello es suficiente. Un cristianismo barato que no se ofende a nadie y no se requiere sacrificio, no cuesta nada y no vale nada tampoco. Hay muchos, pero Cristo sigue diciendo: arrepentidos y creer en el evangelio. Gruden
define la conversión como volverse. Aquí denota, dice, volverse espiritualmente del pecado hacia Cristo. Y al volverse del pecado, dice él, a eso se le llama arrepentimiento. Cuando usted le da la espalda al pecado, se llama arrepentimiento. Y cuando usted le da la espalda al pecado para ir a donde Cristo, se llama fe. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepiéntanse y pongan su fe y su confianza en Cristo para que sean salvos. Arrepentirse es darle la espalda al pecado. Y fe es poner nuestra confianza en Cristo. Ahora bien, el arrepentimiento y la fe suceden de manera simultánea. Yo no puedo decir, yo tengo fe en Dios, sí. Yo tengo fe en Dios. Yo me arrepiento después. Vaya un momento en el que yo me voy a arrepentir, pero yo tengo fe en Dios. Eso no se puede. Eso no es así. No funciona de esa manera. Tampoco puedo decir, ay sí, cuánto dolor tengo. Yo sé que soy un pecador y que tengo que arrepentirme, pero voy a esperar un tiempo más. Eso no es arrepentimiento. Eso es autocompasión. Pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento, además de sentir tristeza profunda por tu pecado, hay una decisión sincera de renunciar al pecado. Si no hay eso, no hay arrepentimiento. Pablo en 2 Corintios 7, versículo 10, él dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse de esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay una tristeza que viene de Dios. Hay una tristeza que viene de Dios que hace que uno le duela el pecado, reconozca lo malo que yo soy y la necesidad que yo tengo del perdón de Dios. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Bienaventurados los que son felices. Uno quiere ser feliz. ¿Qué bendición es esa que uno esté llorando? Sí, pero Jesús dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y los que lloran por qué? Porque han reconocido la maldad de su pecado. Y han reconocido cómo le han fallado a Dios. Y han reconocido que necesitan el perdón de Dios. Y van donde Dios, tristes, entristecidos por su pecado. Lloran delante de Dios por su pecado. Y suplican el perdón de Dios por su pecado. Y la Biblia dice que no se quedan sin respuesta. De hecho, es una respuesta positiva. Recibirán consolación. Recibirán consolación. Todo el que se arrepiente y pone su confianza en Cristo tiene la promesa de que va a recibir el perdón de sus pecados y la salvación. ¿Qué más consolación usted quiere? ¿Qué es lo que estamos buscando? El perdón, la salvación. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Muchas personas sienten culpa por lo que hacen, pero no se arrepienten. Sienten tristeza por su pecado, por algo malo que hayan hecho, pero no se arrepienten. No hay una decisión de cambio. Un ejemplo sencillo. Hay esposos que son infieles a su esposa y su esposa lo descubre. Y el hombre entonces, su esposa ya lo va a dejar, lo quiere dejar, ya no quiero nada contigo, me traicionaste.
Y entonces el esposo viene llorando, arrepentido de su mujer, a pedir perdón, con flores, con chocolates. Aunque yo creo que ahora prefieren más el efectivo. Entonces, la esposa se siente derretida con este esposo y lo ve llorando y derretido y humillado, un hombre tan orgulloso. Y la esposa dice, sí, mi amor, te perdono. ¿Y saben qué? Lo vuelve a hacer. Y después otra vez, el mismo drama. Eso se repite. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. El arrepentimiento, además de sentir culpa, además de sentir tristeza, hay una decisión sincera de cambiar. Y debo poner mi fe en Cristo. Le cité ahorita Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, donde Pablo le dice, estando en el aerópago, allá en ese lugar, en ese escenario donde subían los eruditos a exponer sus conocimientos, suben a Pablo y Pablo, después de haber expuesto un mensaje muy filosófico y teológico, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Y allí cuando escucharon que Jesús se levantó de los muertos, dijeron, ya no tenemos más nada que escuchar, ya oye lo que está hablando, que un hombre se levantó de los muertos. Escucharon todo el mensaje hasta que habló de la resurrección de los muertos. Y por ahí se fue. El llamado de Dios es sencillo y claro, pero contundente. El hombre tiene que arrepentirse y tiene que creer en Cristo para salvación. ¿Por qué razón? La razón también es simple. Dios ha establecido un día en que va a juzgar al mundo. ¿Y con qué lo va a juzgar? Dice Pablo, con su justicia. ¿Y quién es más justo que Dios? ¿Quién más santo que Dios? ¿Por medio de quién va Dios a juzgar el mundo entonces? Dice Pablo, por medio de Jesucristo. Ese Jesucristo que murió y resucitó. Ese Jesucristo al cual si tú esta mañana te arrepientes, le confiesas tus pecados y pones tu fe en Él, te va a salvar. Te va a librar de ese juicio. Ese Jesucristo que nosotros los creyentes tenemos que predicar con urgencia, porque de mañana no sabemos. El mensaje de Jesucristo en Galilea es el mismo mensaje de hoy, no ha cambiado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y un llamado claro: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, oh Dios. Gracias por nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por pensar en nosotros y hacerte hombre. Sufrir y morir en una cruz para pagar el precio que Dios, el Padre, exigía por el pecado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti en arrepentimiento y en fe. Gracias porque
Podemos confiar en tus palabras porque eres un Dios fiel, que has cumplido y cumplirás siempre tu palabra. Ruego, Señor, que cada uno de los creyentes que están aquí esta mañana podamos sentir la urgencia del mensaje, podamos predicar tu palabra. Y que los que no son creyentes en esta mañana, en vez de ofenderse por el llamado que tú les haces, puedan sentir tristeza y puedan decidir poner su fe en Cristo Jesús para que también puedan ser salvos como nosotros una vez nos arrepentimos y creímos y hoy somos salvos. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se vayan, si hay alguien aquí que entiende que es pecador, que ha entendido las palabras y el mensaje, hoy, recuerda que hoy es el tiempo. Ahora es el momento de salvación. Hoy puedes arrepentirte y puedes poner tu fe en Cristo y Dios te promete que te perdonará y te salvará. Dios le bendiga. Amén.